Bien, ahora vamos a ver cómo se inserta un organigrama o un gráfico inteligente para poder realizar procesos o etapas. Vamos a tratar de que sea simple y además rápido. Lo primero que tendríamos que hacer es ubicarnos en la pestaña Smart Art. Esto nos despliega una lista, la cual vamos a ir repasando y viendo cuáles son las características o las herramientas que nos ofrece. Bien, entonces, por ejemplo, nos ofrece insertar gráficos de tipo lista, ¿sí? Realmente los gráficos están bastante bien realizados. Por ejemplo, acá también tenemos de procesos, ¿sí? Para poder graficar procesos. Por ejemplo, este de acá. Fácilmente podría servir para un cuadro estadístico o, digamos, el desarrollo de una empresa. Por ejemplo, acá tienen los de ciclo, ¿sí? Se podría fácilmente con esto hacer ciclos del carbono, el ciclo de la vida. También tenemos de jerarquía. Esto es muy usual y muy común realizar un cuadro jerárquico, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Entonces, también tenemos cuadros de relación. Por ejemplo, relación a través de engranajes, ¿sí? A ver, vamos a ver. Aquí podemos graficar de manera muy visual cómo se van relacionando las partes. También tenemos la típica pirámide. Tenemos también gráficos de imagen. Por ejemplo, este fácilmente te podría servir para graficar tal vez esquemas químicos, ¿sí? Y tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, la pirámide invertida. Por ejemplo, este de aquí. Ahora, cuando uno inserta un gráfico, automáticamente se activan estas pestañas de editar y de estilos. También la de restablecer. Mientras nosotros no hayamos ingresado un gráfico, todas estas bueno, están deshabilitadas. En modo de práctica vamos a hacer un gráfico, ¿sí? Un esquema, y el tema va a ser el ciclo de vida de la mariposa. Entonces vamos a empezar ingresando el título, ¿sí? Y luego vamos a tratar de que el ciclo que yo quiero representar, más o menos encontrar un gráfico adecuado, ¿no? A través del cual yo pueda eh, representar todo lo que quiero. Entonces, como es un ciclo, justo yo tengo acá la categoría ciclos. Tendría que decidirme por cuál utilizar. En este caso me parece que eh, va mucho mejor este, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a ingresar el ciclo. En este caso me presentan 5 etapas, si se pueden dar cuenta. Y ahora, ¿cómo podría editar el texto? El texto hay dos formas de editarlo. Simplemente un clic y podrías ingresar el texto de la etapa que necesitas. O simplemente en este recuadro negrito con rayitas, un clic. Aquí directamente también podemos ingresar las etapas. Por ejemplo, en el caso de la mariposa, tiene 4 etapas. La primera etapa es de huevo. La siguiente etapa es de larva. La siguiente es de pulpa. Y la siguiente es de adulto. Bien. Entonces, si se dan cuenta, a la hora de presionar Enter en la primera etapa que ingresé, eh, generé una nueva etapa. Entonces, estas dos etapas que yo no necesito, las puedo eliminar. Así de simple. Entonces, ¿qué más puedo hacer?
también puedo, por ejemplo, si la etapa adulta no debería estar ahí y, por ejemplo, yo quisiera empezar con la etapa adulta, puedo subir, como que ir navegando, ¿no? Bien, puedo cambiar de posición y puedo eliminar. ¿Qué más podemos hacer? En este gráfico inteligente, lo que también podríamos hacer es los colores. Por ejemplo, podríamos editar todo este tipo de colores. En este caso, a mí me parece, por ejemplo, podemos ingresarle esto o esto. A mí me parece más indicado este de aquí. Luego, podríamos indicar que aquí empieza la etapa. Por ejemplo, podríamos ingresar ahí inicio. Y para que se note tal vez de manera más adecuada, podríamos ponerlo en verde y bajarle un poco el tamaño. Por ejemplo, 18. Bien. Ahora, también podríamos ingresar una imagen. Yo en el escritorio tengo la imagen de una mariposa y me gustaría ingresarlo. Entonces, lo primero que tendría que hacer es seleccionar el gráfico, agrandarlo un poco, por ejemplo ahí, centrarlo. ¿Cómo hacemos para que esté centrado? Vamos a posición y eso, lo que hace esto es dejarme el gráfico en el centro del documento. Y una vez aquí, podría ingresar la imagen. Me voy a inicio, ingreso la imagen desde archivo, la inserto. Y para que esta imagen la pueda poner encima del gráfico inteligente, podríamos hacer que la imagen, ¿sí? O sea, seleccionando la imagen, nos vamos al grupo organizar y en ajustar texto lo pongo de tipo transparente. Entonces ahora sí voy a poder seleccionar la imagen, arrastrarla hasta nuestro gráfico y reducirla. Por ejemplo, así. Por ejemplo, de esta manera. Y aquí podríamos cambiarle el tipo de fuente, aumentarle además, por ejemplo, el tamaño, justificarlo y en este caso cortarlo y colocarlo. Ya está. Podríamos también subrayarlo. Incluso me parece que debería ser un poco más grande, un poco más, tal vez 36 si desea mucho. ¿Sí? Y ahí creo que sí ya podría ir. Yo creo que ahí ya quedaría nuestro gráfico. Para verlo desde perspectiva podríamos retroceder un poco. Y este sería, por ejemplo, una representación de un ciclo, ¿no? A través de un documento de Word con la ayuda de gráficos inteligentes. Entonces, realmente es muy simple hacer esquemas, hacer etapas con lo que vienen a ser los organigramas que nos proporciona Word como herramientas de trabajo. Bien.
Hola, ahora vamos a ver en la primera parte cómo hacer marcas de agua en nuestro documento y luego vamos a ver un poco de seguridad con respecto a Word y cómo podríamos implementar políticas de seguridad en nuestro documento. Entonces, lo primero que vamos a aprender es cómo poner una marca de agua. Entonces, seleccionamos la pestaña Diseño y nos ubicamos en el grupo de fondo de página. Seleccionamos la herramienta Marca de agua. Inicialmente, por defecto está sin marca de agua y seleccionamos texto. Aquí ingresamos el texto que quisiéramos que aparezca, por ejemplo, confidencial. Aquí tenemos una vista previa de cómo está quedando el documento. Por ejemplo, lo vamos arreglando un poco, podemos cambiar de fuente, lo vamos a dejar ahí, podemos ponerlo en negrita, ven cómo va cambiando. Podemos ponerlo así como que atravesado el documento de esquina a esquina. Podemos cambiar por otro color de fuente, por ejemplo el de aquí. Ven cómo nuestro documento está quedando a través de la vista previa. Y por ejemplo le damos a aceptar y ahí. Ahora tenemos un documento con una marca de agua, ¿sí?, que nos dice que es un documento confidencial. Bien, ahora, ¿cómo podríamos proteger un documento que efectivamente pertenezca a nuestra empresa o a nuestro trabajo y nosotros, por ejemplo, quisiéramos compartirlo con las personas, pero que ellas no puedan editarlo? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Para poder generar un documento que tenga protección contra escritura, lo que tendríamos que hacer es dirigirnos a la pestaña Revisar. En esta pestaña nos genera una cinta y nos dirigimos al grupo de protección. Tenemos un documento de Word con un candadito, seleccionamos y nos indica una ventana flotante, nos dice que queremos proteger el documento, pero exceptuando determinada acción. Por ejemplo, podemos proteger el documento, pero permitir la opción solo lectura, o permitir los formularios, o permitir los comentarios, o por último, los cambios realizados. En este caso, vamos a implementar de que solo se puede acceder al documento para leer, o sea que no lo puedas editar. Entonces seleccionamos solo lectura e ingresamos la contraseña. Por ejemplo, ya hemos ingresado la contraseña, le damos a aceptar, nos vuelve a pedir nuevamente la contraseña, otra vez le damos a aceptar y ahora finalmente guardamos el documento. En mi caso voy a guardar el documento en el escritorio, ¿sí? Si ustedes ya lo tienen en un lugar adecuado, simplemente le dan a grabar y eso sería todo. Ahora cierro para hacer la prueba. Abrimos el documento y como se pueden dar cuenta, el documento, bueno, está igual, ¿no? Pero hay un detalle, que las cintas, por ejemplo, esta cinta de acá que le pertenece a la pestaña inicio está completamente desactivada. O sea, prácticamente todo está desactivado. Otro detalle que, por ejemplo, yo quisiera seleccionar esto y quisiera borrarlo, no puedo. Tampoco puedo escribir, ¿sí? Sí puedo copiar el documento, ojo, pero no puedo editarlo. Bien, entonces, este es un paso o una medida de seguridad, por ejemplo, y nosotros podemos seguir un poquito más allá implementando una contraseña para la apertura del documento. ¿Cómo se hace esto? Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la barra de herramientas,
a la palabrita Word, ¿sí? Y seleccionar preferencias. En preferencias, seleccionar o ubicar el grupo de configuración personal y seleccionar seguridad. En las opciones de seguridad, elegir contraseña de apertura. Ingresar una contraseña y luego aceptar. Nos pedirá nuevamente que ingresemos la contraseña de apertura y le damos a aceptar. Finalmente, ahora le vamos a dar a guardar. Y lo primero que podemos notar es que nuestro documento o nuestro icono del documento ya ha cambiado. Se pueden dar cuenta que ahora tiene un candadito, ¿sí? Y por ejemplo lo vamos a cerrar para hacer una pequeña demostración y vamos a intentar abrirlo. Lo primero que pasa es que nos pide una contraseña. Por ejemplo, vamos a equivocarnos adrede y nos dirá que la contraseña es incorrecta, ¿no? Entonces, de esta manera estamos protegiendo nuestro archivo por diferentes razones. Si ingresamos la contraseña correcta, abrirá. Pero como nosotros hemos incluido una segunda etapa, digamos, de política de seguridad, que es que, bueno, ya te he dado acceso, pero no puedes editarlo. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos editar nuestro documento, vamos a revisar, vamos a protección de documento y podríamos ingresar la contraseña de protección de edición. Y ahora sí, ya podemos, por ejemplo, borrar todo este párrafo. Así de fácil podemos implementar políticas de seguridad en los documentos de Word.